Continuamos estudiando la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, dentro del Sermón del Monte. Y dentro de este sermón el Señor nos ha estado enseñando lo que significa la vida en su reino. Ahora hemos estado estudiando en la sección que va del versículo 13 en adelante y continuaremos hoy hablando de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros ahí. En el mundo hay cientos de maneras de clasificar a la gente. Por ejemplo, en cuanto a razas, la gente se divide en amerindios, asiáticos, blancos, negros y polinesios. Si hablamos, por ejemplo, de la condición económica, sabemos que hay una clase alta, una clase media y una clase baja. Por ejemplo, en cuanto a las edades, si clasificamos a la gente por las edades, hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Si hablamos de estatura, hay gente alta, gente media y gente baja. Por su complexión, hay gente delgada, gente obesa. Y hay gente delgada obesa, es decir, delgadas que piensan que están obesas. Hay gente con ojos negros, cafés, verdes, azules, gente con cabello rubio, rojizo, castaño, negro. Por su fuerza, hay hombres que son fuertes y hay hombres que son débiles y hay otros que van al gimnasio. Por su inteligencia, hay 7 clasificaciones, según los estudiosos, para clasificar a las personas por su inteligencia, desde genios hasta insuficientes mentales. Para el sistema de contribuciones fiscales hay 2 clases de personas: personas físicas y personas morales. Alguien más diría, no, esas clasificaciones son los que pagan y los que no pagan. Laboralmente hay gente que trabaja y gente desempleada. Y gente que hace que trabaja también. En cuanto a su salud, está la gente que está sana y la que está enferma. Y la que está sana, pero piensa que está enferma. Alguien dijo, hay 3 tipos de personas: las que saben contar y las que no. Hay muchas maneras de clasificar a la gente. Cuando vamos a las Escrituras, la Biblia solo nos dice que solo hay 2 clases de personas, 2 tipos de gente delante de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando en Mateo 7. En Mateo 7, dentro de este Sermón del Monte, no hay muchos tipos de personas, solo hay 2. No tiene que ver con su raza, no tiene que ver con su estatura, con su tipo de cabello, no tiene que ver con dónde vive, ni por su dinero, ni por su complexión. Y esto es lo que el Señor está hablando en el capítulo 7. A partir del versículo 13, el Señor presenta 4 ilustraciones donde se divide a la gente en 2 clases de personas. Escuche esto, solamente 2, no hay más. Miren conmigo, en el versículo 13 y 14 hay gente que camina por el camino angosto y entra por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna, y hay gente que anda por el camino espacioso y entra por la puerta ancha que lleva a la condenación. ¿Ven? Solo 2. En los versículos 15 al 20 también hay 2 tipos de personas solamente: gente que es como un árbol bueno que da frutos buenos, y gente que es como un árbol malo que da frutos malos. Solo 2. Versículos 21 al 23 está la tercera ilustración: gente que hace la voluntad del Padre, y hay gente que no conoce al Padre. ¿Se da cuenta? Solo 2. Y por último y cuarta ilustración, versículos 24 al 27, gente prudente que oye las palabras de Cristo y las hace. ¿Y quién es la segunda? Gente insensata que oye las palabras de Cristo y no las hace. 2 categorías
dos tipos de gentes, dos clases de personas, no hay más. Toda la gente entra en alguna de estas dos categorías. Nadie queda fuera, todos son clasificados respecto a su relación con Dios. Hay gente que camina con Dios y escucha su palabra y la atiende. Hay gente que no conoce a Dios ni atiende su palabra. Toda la Biblia hace esta división. Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Se dan cuenta? No hay términos medios, no hay categorías o subcategorías intermedias, solo dos. Ahora estamos estudiando la segunda ilustración, ahí en los versículos 15 al 20, si ponen su vista en estos versículos, porque ahí hemos estado viendo que hay dos clases de árboles, con dos clases de frutos, y estos árboles representan a dos tipos de personas, y el fruto en cada caso representa su estilo de vida, y al igual que los árboles, las personas nacen, crecen, se desarrollan, maduran, y el fruto en su vida son sus acciones y actitudes diarias. Lucas 6:43 dice, cada árbol se conoce por su fruto. Entonces, ¿cuántas clasificaciones hay? Dos. La Biblia clasifica a todas las personas, en todo lugar, en todas las generaciones, solamente en dos tipos, el árbol bueno y el árbol malo. Ya en el sermón anterior hemos comenzado estudiando esta ilustración, vimos lo que significa el árbol bueno o el buen árbol. Un buen árbol tiene buenos frutos, ¿recuerdan? Y esto apunta al plano espiritual, porque recuerden que esta ilustración, esta parábola que estamos viendo ahí, está llena de metáforas, y cada metáfora involucra un elemento detrás. Es decir, cada árbol, cada fruto no está hablando de la naturaleza como la vemos, sino está hablando en el plano espiritual. Y dentro del plano espiritual, el Señor está mostrando cuál es la evidencia de una persona que realmente ha venido a salvación. Un buen árbol es una persona que tiene fruto espiritual. Y ese fruto espiritual revela la clase de hombre que es. Revela la clase de hombre es. Un buen árbol tiene fruto espiritual. ¿Cuál es ese fruto espiritual? El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos 9 aspectos del fruto del Espíritu revelan la clase de árbol que es. Lo estudiamos la vez anterior. El fruto espiritual revela a la persona. Noten, no una buena posición socioeconómica, no una asistencia a una iglesia, no, son los frutos espirituales, carácter, virtudes, cualidades internas. El árbol bueno es la persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador, y ahora la evidencia y el fruto del Espíritu en su vida es una evidencia de esa salvación. Un carácter que está siendo transformado a la semejanza de su Salvador. No una profesión religiosa, no una vida moral, ni siquiera el hábito disciplinado de las prácticas cristianas, ni las actividades, ni una versión de la Biblia, no, tampoco. ¿Qué es? Ni hacer oraciones diarias, ni siquiera congregarse fielmente cada domingo son la evidencia de una salvación segura. Es esto, un carácter transformado por la obra del Espíritu Santo a la semejanza de Cristo. El fruto espiritual. Y esto ya lo estudiamos, solo de manera de recordatorio, pero también hay árboles malos. También hay árboles malos, si ustedes observan en el relato del 15 al 20, están ahí, son la contraparte, ¿los ven? Son la gente en el lado opuesto, son la gente que profesa ser cristiana, que incluso puede estar en una iglesia, pero que en realidad están en una condición espiritual completamente distinta. Son árboles malos. En nuestro pasaje de estudio tenemos aquí 3 frases y quiero resaltarlas porque quiero que noten claramente lo que el Señor hace al hablar de estos árboles malos. Acompáñenme a partir del versículo 17, cuando dice así:
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Noten esa primera frase? Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos buenos. Y versículo 19, tercera frase, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tenemos nuestro bosquejo ahí claramente, ¿lo ven? Primer punto, versículo 17, segundo punto, versículo 18, tercer punto, versículo 19. 3 características del árbol malo, 3 aspectos para evaluar, en otras palabras, cómo identificar una persona que no tiene salvación. Vamos a ver tres maneras, 3 cosas, 3 elementos que se pueden ver. ¿Cómo identificar cuando alguien no ha venido realmente a Cristo? Qué gran pregunta. Tal vez alguien diría, ¿cómo puedo darme cuenta si realmente soy cristiano? Bueno, vamos a ver a la luz de estos 3 elementos del árbol malo. Veremos en primer lugar el inevitable fruto del árbol malo en el versículo 17. En el versículo 18 veremos el inalcanzable fruto del árbol malo. Y en el versículo 19 veremos el inminente final del árbol malo. Versículo 17, véanlo ahí en sus Biblias. Quiero que vayan, por favor, muy atentos a lo que tenemos ahí. Versículo 17, lo repito, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y quiero que noten en primer lugar, si usted tiene una Biblia con letras rojas, que estas son palabras de Cristo. Estas son palabras de Cristo en donde nos habla de un inevitable fruto del árbol malo. El propósito de Cristo al dar este sermón es evaluar los corazones, examinar las vidas. Había muchos engañados en el judaísmo. Cabe recordar aquí a tantos líderes, fariseos, escribas y hombres que se ufanaban de tener una salvación por el simple hecho de que eran descendientes de Abraham y de todos los padres de Israel. Había muchos engañados, la religiosidad siempre es engañosa. Por ejemplo, en Lucas 3:8, si van ahí en sus Biblias para ver este pasaje, en Lucas 3:8, el Señor se les confrontó ahí con esta perspectiva, cuando se les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tenían vidas enfocadas en méritos personales y nacionales. Tenían vidas que descansaban en cualidades personales, circunstancias terrenales. Pero ven lo que dice el Señor, regresando a Mateo 7:17, nos dice en primer lugar que hay un árbol malo. ¿Lo notan? Hay un árbol malo. Y la manera de identificarlo es porque tienen un fruto inevitable. Quiero que noten el énfasis aquí con el Señor cuando Él dice, en el versículo 17, el árbol malo da frutos malos. Bueno, las mujeres saben mucho de esto. Cuando un árbol tiene una plaga, cuando un árbol está podrido, si llega a dar fruto, ¿cómo va a ser ese fruto? Picado, podrido, malo. Bueno, el Señor utiliza aquí estos elementos, esta ilustración, para enseñarnos lo que sucede con una persona. En primer lugar, vean, este árbol malo tiene un fruto inevitable. Es decir, no se puede evitar, no se puede esconder completamente, no se puede abstener, es inevitable. Son los frutos malos. Primer pregunta, ¿qué son los frutos malos? Bueno, quiero que retrocedamos un poco a lo que ya hemos estudiado y notamos ahí en este versículo 17 que el árbol bueno, el buen árbol, da buenos frutos. Y cuando nos preguntamos qué son estos buenos frutos, lo vimos en Gálatas 5, versículo 22, es el fruto del Espíritu.
son cualidades de carácter. Es un corazón transformado. ¿Qué son los frutos malos? Lo contrario. Lo contrario. Y si van a Gálatas 5, versículos 19 al 21, podemos ver que allá en aquella carta el apóstol Pablo revela estos frutos que son contrarios al buen fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículos 19 al 22 lo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son prácticas pecaminosas. Noten que en el versículo 19 que se les menciona como obras de la carne. Podríamos decir que son frutos de la carne, hábitos que identifican a una persona como pecadora. La consecuencia de una vida en la carne, noten, es la misma evidencia de un mal árbol con frutos malos. ¿Cómo terminan esas obras de la carne? Lo pueden ver al final del versículo 22. Lo dice muy claramente: no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Y este es el mismo final, lo veremos más adelante, que el árbol malo con frutos malos. Entonces, los frutos malos son contrarios a los frutos buenos. Los frutos malos son la muerte, la condenación eternas. Podemos notar en Romanos 6, 22, acompáñenme ahora a esa carta tan importante que nos habla acerca de lo que sucede dentro de el hombre natural. Romanos 6, 22. Vean cómo nos presenta la palabra de Dios una fotografía de lo que éramos antes de venir a Cristo, pero luego nos habla de un hecho en nuestra vida. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Noten cuál es el fruto del buen árbol: la santificación, la vida con Cristo, el carácter transformado, el cambio de corazón. Entonces, el fruto malo es lo contrario a esto, lo contrario. Allá en Gálatas 5:17, si todavía te quedaste aquí en aquel pasaje, podrás ver que en este versículo, Gálatas 5:17, el apóstol Pablo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, el mal fruto no es una vida de santificación. El mal fruto es una vida de pecado, una vida enfocada en los deleites de la carne, en los placeres mundanos, la inmundicia de la carne que lleva a la condenación eterna o a la muerte eterna, lejos de Dios. ¿Y qué es lo que dice en primer lugar el Señor? Mateo 7:17. Es inevitable que un árbol malo dé fruto malo. Veanlo ahí. El mal árbol o el árbol malo da frutos malos. Esta es una ley, ¿sí? Una ley espiritual. Podemos verlo en otros términos en la Biblia. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Porque aquí nos introducimos a lo que tiene que ver con la condición natural del hombre. Jeremías 13, 23, un pasaje conocido por varios, porque nos habla de la condición en la cual todo hombre y toda mujer nacemos. Juan 13, 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta obvia es no. Israel había sido un mal árbol por muchos años, siglos y siglos, de malos frutos. Dios usó a los profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores para abrir sus ojos y llamarles a un arrepentimiento.
para hacerles ver que sus obras eran malas, que sus frutos eran malos, que eran un mal árbol. Acompáñame a Isaías 5. Allá el Señor habla en términos de viña. Isaías 5, versículo 7, otro de los profetas. Porque quiero que noten que el Señor estuvo llamando una y otra vez al pueblo de Israel para darse cuenta de su realidad espiritual. Isaías 5, 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Israel había sido un mal árbol por muchos siglos, por muchos años, y los frutos estaban ahí. Aquí podemos entender lo que sucede con una persona sin Cristo. Es inevitable que una persona sin Cristo dé malos frutos, tenga una vida de pecado. Es inevitable. Los problemas más serios del mundo, piénsenlos en este momento: injusticia, violencia, robo, secuestro, corrupción, etcétera, etcétera. ¿De dónde surgen? Es inevitable, porque surgen del corazón de malos árboles. Ahora el mundo quiere cambiar estos hábitos, ¿no? Forma una disciplina, mete a las personas en procesos, les da cursos de superación para ser gente moral, trata de cambiar estas cosas, terapias, psicólogos, trata de hacer lo necesario, pero escucha esto: las malas obras son inevitables para una persona sin Cristo. Pueden mantener un poco a la gente a raya, pueden mantenerla un poco en orden, peinada, limpia, pero inevitablemente esa gente tendrá que hacer lo que Cristo está diciendo aquí, tendrá que dar malos frutos. ¿Por qué? Porque es un árbol malo. Es un árbol malo. Estamos hablando de naturaleza humana, es la doctrina de la pecaminosidad del hombre. El hombre nace pecador. ¿Y por qué peca? Porque es pecador. Porque es pecador. Y la vida del hombre está destinada a pecar. ¿Cada cuánto? ¿Mensualmente? ¿Semanalmente? Diariamente, todo el tiempo. En cada aspecto de la vida, en cada lugar donde está, el pecado acompaña al hombre, porque el pecado está impregnado en la naturaleza humana. Es ADN espiritual, en otras palabras. Es la condición del hombre sin Cristo. Vean conmigo Proverbios 27, 22. Observen ahí en ese pasaje cómo se nos presenta esta condición espiritual. Proverbios 27, 22. Cuando se habla acerca de esta característica, nos dice la palabra: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo mojados con el pisón, no se apartará de él, ¿qué? Su necedad. Está impregnada, es intrínseca. La maldad, la pecaminosidad es parte de la condición del hombre sin Cristo. Pero deben saber esto no solamente estos malos árboles no solamente se pueden ver en el mundo. El contexto, regresando a Mateo 7, versículos 15 al 20, el contexto, escucha muy bien esto, tiene que ver con gente que está en la iglesia. Es decir, Cristo no está aquí comparando a gente del mundo con gente que adora a Dios. Cristo aquí está hablando de dos clases de árboles que están ambos practicando una religión, que están ambos dentro de la iglesia, que se consideran parte del pueblo de Dios, y el contexto nos habla de gente que estaba ahí profesando ser judía, adoradora de Jehová, practicante de la adoración. Sin embargo, son considerados malos árboles. ¿Quiénes son los principales árboles malos? Regresa al versículo 15. ¿Quiénes son? Los falsos maestros.
Ven que en el versículo 15 la primera advertencia es: guardaos de los falsos profetas, porque estos falsos profetas eran los abanderados en cuanto a los árboles malos. Ellos eran los que iban al frente y detrás era un gran desfile de árboles malos con frutos malos. Los árboles malos entonces son gente profesante que tiene vidas de injusticia, inmundicia, de pecado, de inmoralidad. Gente profesante del cristianismo que está en las iglesias, pero que en realidad sus vidas internamente apuntan al pecado como la práctica de todos los días. Existe una alta probabilidad de gente así en la iglesia. Acompáñenme por favor a Mateo 13, unos capítulos adelante. Recuerdan que en Mateo 13 el Señor está hablando de lo que es el reino, de lo que es su reino. Y hay características ahí en Mateo 13, versículo 24, que nos ayudan a darnos cuenta de lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Dentro de la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, noten, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña está ahí, junto al trigo, relacionados, cerquita, pegados. Ven el versículo 47 de este mismo capítulo 13. Otra declaración del Señor que confirma lo que estamos diciendo. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y noten que en el versículo 48 hay dos peces solamente. ¿Cuáles son? Peces buenos y peces malos. Y dice: el reino de los cielos es. Dentro de la iglesia existe esta clase de personas profesantes, pero que tienen vidas de injusticia, inmundicia y pecado. El corazón de un hombre malo es como un vaso profundo. Cuando el primer agua se vierte, es inmunda, entonces no importa todo lo que haya ahí de actividades y profesiones y prácticas y hábitos, simplemente la inmundicia en lo más hondo de su corazón da evidencia de esta maldad. Entonces regresemos a Mateo 7, versículo 17. En primer lugar, puede notar aquí el inevitable fruto. Hay un mal fruto, hay pecado. Evidentemente hay pecado, no se puede evitar. Segundo lugar, acompáñame ahora al versículo 18. Ahora te quiero hablar del inalcanzable fruto del árbol malo. El inalcanzable fruto. Hay una incapacidad. Este árbol malo es infructuoso. Existe una incapacidad para dar buen fruto. ¿Lo notas? Versículo 18, velo. No puede. ¿Notas eso? No puede. Y más adelante, el árbol malo dar frutos buenos. Esta palabra puede, que notan ahí, no puede, es una palabra muy importante. El término griego dunamai, de donde tenemos la palabra dinamita. Dinamita, ustedes han visto o han escuchado de la dinamita. ¿Qué características tiene la dinamita? Es poderosa, es explosiva, tiene una capacidad suficiente. Y esta es la palabra que se utiliza ahí. Pero noten que es en un sentido negativo, no puede. En otras palabras, el árbol malo es incapaz, no tiene la suficiencia. El árbol bueno tiene esta capacidad, puede. Allá en Filipenses 1:11 dice que el cristiano está lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. El cristiano tiene el poder
en Cristo, en su Espíritu. En otras palabras, tenemos dinamita espiritual para producir un carácter transformado, para producir buenos frutos. Si tú eres cristiano, entonces hay un poder espiritual enorme. Hay una explosión espiritual en términos de un despliegue de carácter cristiano, evidencias del fruto del Espíritu. Y esto, por supuesto, va gradual en la vida cristiana conforme a la madurez. Pero el incrédulo, ¿qué dice? No puede, está impotente, es una incapacidad. Entonces, ¿qué hace el incrédulo? Si no puede hacer esto, practica una religión. Llega a un lugar, canta alabanzas como todos, aprende el lenguaje cristiano, se involucra en actividades cristianas, se compra una Biblia de la versión, se hace llamar hermano, dice amén y comienza a usar frases como si Dios quiere, primero Dios, vamos a ver qué Dios dice, etc. Y comienza a tomar por fuera todas aquellas cosas que alcanza a ver, dado que en su interior tiene una incapacidad para poder desplegar el carácter de Cristo o el fruto espiritual. ¿Cuál es el problema? No puede tener buen fruto. Es imposible. No puede tener carácter transformado. Sigue siendo la misma persona después del paso de los años. Sigue teniendo el mismo carácter, sigue luchando con las mismas cosas, sigue en los mismos hábitos, sigue en la misma clase de vida. Puede ser que ahora sabe un poco más de Biblia, puede ser que ahora entiende mejor las ciertas doctrinas, puede ser que recita ciertos versículos, puede ser que pone en su Facebook que es cristiano, pero en realidad no hay fruto espiritual. No puede. ¿Se dan cuenta? El Señor aquí claramente, determinantemente dice, no se puede. No hay capacidad, no hay poder espiritual. No puede. No puede. Y entonces, lo puedes notar, hay gente ahí, asistente irregular, sin dedicación a la palabra, sin servicio, sin amor por otros, sin confesión de pecado, sin arrepentimiento, sin predicación del Evangelio. ¿Por qué? No puede. No puede. ¿Quiénes son los primeros? Así, los falsos maestros. Vaya, acompáñenme a la carta de Judas, Judas el bueno, ya lo sabe, pero debo repetirlo. Judas el bueno. Judas solo tiene un capítulo, pero en esta carta puedes notar en el versículo 12, cuando se habla de características de estos falsos maestros, ves que en los primeros versículos se da la advertencia de que estos hombres entrarán. En el versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, noten, pero vean en el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Noten, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, ¿qué? Sin fruto, sin fruto. Hombres que hablan muy bien, sin vidas transformadas, sin vidas de santidad, sin fruto espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuérdame. No puede. No puede. Estos son los primeros. No hay fruto espiritual, no hay corazón transformado. ¿Por qué? No puede. Mateo 13:6. Recuerda en aquella parábola del sembrador, el Señor habla acerca de diferentes tierras, personas que reciben el Evangelio,
escuchan la palabra de Dios, y quiero que notes en el versículo 6, cuando habla de esta semilla que cae entre pedregales. Eso está en el versículo 5. No había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué? Se secó. ¿Por qué se secó? No tenía raíz, no estaba arraigado, no había una raíz que estuviera tomando los nutrientes. Y por supuesto, esa es una parábola que nos apunta al plano espiritual. ¿Por qué no hay fruto espiritual en estos falsos maestros? Porque no pueden. ¿Por qué? Porque no están arraigados, no tienen raíz, no están pegados a Cristo, es decir, no hay salvación ahí. ¿Y qué hacen pastores malos? Producen, ¿qué creen? Hombres malos. Pastores malos producen hombres malos. Segunda de Pedro, capítulo 2, acompáñenme ahora ya con el hermano Pedro que expone a esta clase de hombres, y es tan importante porque es muy importante que tú disciernas dónde te congregas, que tú disciernas quién te pastorea, quién te enseña, quién está ahí, y no te dejes llevar solamente por la elocuencia o por las actividades, sino que veas cuál es el fruto que se espera en tu vida. Segunda de Pedro capítulo 2, vean conmigo en los versículos 1 y 2, es una advertencia acerca de los falsos maestros. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No quieres seguir a estas personas, no las quieres seguir, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, mira el versículo 17 de ese mismo capítulo. En el versículo 17, estos son fuentes, ¿qué? Sin agua, y nubes empujadas por la tormenta. Observa el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pongan mucha atención. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Entendieron lo que dice aquí? Es decir, estos falsos maestros llegan con sus palabras y comienzan a cautivar incluso a quienes escaparon de la condenación de este mundo, y los empiezan a enredar. Vean que en el versículo 18 hablan palabras infladas y atraen a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estos son falsos maestros atrapando a verdaderos cristianos y llevándolos a una vida de pecado. ¿Qué les parece? ¿No quieres seguir a estos hombres? ¿No quieres hacerlo? Y en el versículo 20, vean, nuevamente se habla de los que son atrapados, habiendo ellos escapado por el conocimiento del Señor, se enredan otra vez y son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¡Qué terrible! Vas en tu auto, en la carretera, vas ahí, ¿no? Y entonces hay un largo tráfico, y entonces el de adelante, en un momento, se sale de la carretera y agarra el acotamiento. ¿Y qué haces tú? Espiritualmente puedes seguir al del acotamiento, y adelante está la patrulla esperando.
La historia está llena de hombres así. Simplemente recuerden a Caín, Génesis 4. Véanlo rápidamente. Tenemos que ir rápido en esto. Génesis 4, versículos 4 y 5. Conocen la historia, entonces no costará trabajo recordar cuando en el versículo 4 Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Observas eso? ¿Te das cuenta? Este hombre presenta adoración a Dios, este hombre dispone tiempo, dinero, fuerzas, pero no tenía la humildad para aceptar su falta de fe, no había sumisión. Este hombre está en la adoración pública, si te das cuenta. Al igual que Abel presentó su ofrenda, imagínalo ahí frente al altar, él está llevando, está disponiendo, está dedicando tiempo, es una persona que está inmersa en la actividad religiosa de ese tiempo, pero ¿qué pasa? No hay sumisión a Dios, no hay carácter manso, no hay transformación espiritual, y nos dice Hebreos 11:4, en pocas palabras, que Caín era del maligno. Entonces puedes tener una gente así dentro de la iglesia, haciendo cosas, haciendo actividades, presentando adoración, y sin embargo cuando hay una prueba de su corazón, entonces en su corazón simplemente no hay la humildad, no hay la verdadera fe, y entonces tropieza. Otro caso más, Judas. Ahora vayan a al Evangelio de Juan 12. En Juan 12, versículos 3 al 6, rápidamente para que podamos ver estas referencias, porque lo que quiero mostrarles es que un hombre puede fácilmente desarrollar actividades religiosas sin tener realmente una transformación espiritual. Juan 12, versículos 3 al 6 nos dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hasta ahí todo parece bien, pero si notan el versículo 6, dice que dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué hay ahí? Ahí tienes a una persona andando con Jesús, profesando ser cristiano, diciendo amén, encargado de un ministerio, el de las finanzas, hablando cosas aparentemente piadosas, pero ¿qué? Incapaz de desarrollar un carácter piadoso. ¿Qué notas en esas palabras de Judas? Deshonestidad, engaño, ambición, fraude. Dice la palabra, era un ladrón. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes de lo que estamos hablando? Una iglesia no se evalúa por el número de actividades, no se evalúa a un pastor o una predicación por lo amena, lo corta, lo larga que es. No se evalúa una iglesia por el número de instrumentos, se evalúa una iglesia y una enseñanza por el fruto espiritual que produce, por la transformación en los corazones, el carácter cambiado. Aún hay gente que puede hacer un cierto esfuerzo. Acompáñenme a Mateo 13 nuevamente. Quiero tenerlos activos en la palabra, en la Biblia, y vaya conmigo ahora a Mateo 13, versículo 5, porque recuerdas, ya vimos un poco de esta parte que cayó en pedregales, ¿lo recuerdas? Esta semilla que cae en estas piedras, ¿recuerdas? Bueno, en el versículo 5, nota ahí los pedregales. Ahora ve la interpretación en el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, pon mucha atención, este es el que oye la palabra. O sea, fue el domingo a la iglesia, ¿sí? Fue a la predicación. Oye la palabra, y al momento, ¿qué? Gozo. Amén, qué bendición, es verdad. Y entonces tú lo volteas a ver, tú la volteas a ver y dices, es que hermano, qué hermana, tiene gozo, tiene alegría, tiene pruebas, pero está gozoso. Noten, ahí está, tiene gozo. Pero, versículo 21, no tiene raíz en sí. ¿Cómo? Estaba en el ministerio,
Decía que iba a morir por Cristo, decía que iba a estar ahí toda la vida, decía que no iba a irse jamás de la iglesia, decía que él y Cristo eran uno. ¿Qué pasó? Se puede aparentar ese gozo. Ese gozo puede ser engañoso, puede mostrar gran emoción por las cosas de Dios, pero no es verdadero gozo. Tenemos un ejemplo de eso en Simón. Acompáñame a Hechos 8, por favor. Dentro de Hechos 8, ya en la primera iglesia estaban activos los apóstoles, predicando el Evangelio, haciendo señales. Recuerden que el libro de los Hechos es un libro descriptivo, no prescriptivo, es decir, que lo que sucede ahí es el inicio, el nacimiento y desarrollo de la primera iglesia. Entonces, en Hechos 8, versículos 9 al 13, tienes a un hombre llamado Simón, que inicialmente profesa una fe en Cristo. Versículo 9, este hombre era mago y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, estaba ahí con todos. Dice en el versículo 13, también creyó Simón mismo. ¿Ves eso? Es decir, esta es una gran conversión. Esto saldría en los diarios. Simón el mago se convirtió. Simón el gran mago que todos buscaban ha venido a Cristo. Y en el versículo 13 entonces, este hombre se convierte y está siempre con Felipe. Y está viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Este hombre lo puedes tener en un avivamiento espiritual. Este hombre parece que es de los que está ahí al frente, saltando, brincando, diciendo, Cristo es el Señor. Este hombre es impactante. Deja su profesión, deja la magia, se va con Felipe, comienza a predicar, a ver la predicación, comienza a andar en el ministerio. Tú dices, este hombre lo queremos para pastor. Ya no va a ser Simón el mago, va a ser Simón el predicador, Simón el evangelista. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Observa lo que viene. Versículo 17, por ejemplo, entonces les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Salió el corazón, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora nota, pon mucha atención aquí, haz una pausa. Puedes tener a mucha gente en los ministerios. Nota, en este hombre había actividad, había lenguaje, había convivencia, pero no había lo más importante, que era un deseo de glorificar a Dios. Puedes tener a mucha gente sentada, profesando ser cristiana, sin embargo, no tienen lo más importante. Sigue adelante en la lectura, versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Milagrosamente el Señor dejó ver a Pedro lo que había en el corazón de este hombre. Y lo que le dice es, hiel de amargura y prisión de maldad. La versión de las Américas dice, cadena de iniquidad. En otras palabras, este hombre le dice, eres un esclavo del pecado. No importa que estés en la actividad, no importa que estés de acuerdo en la doctrina, no importa que participes, no importa si predicas, si enseñas, si sirves, no importa eso. ¿Dónde está el asunto? Adentro, en el corazón. El Señor da este sermón para comprender que la evidencia de una salvación, escucha, son actitudes del corazón. Es una vida transformada. No importa que hayas hecho una profesión, que hayas pasado al frente, que hayas orado, que te hayas bautizado, no importa cuántos años tengas en una iglesia, la clase de Biblia que tengas y la de estudio, etcétera, no importa eso. Lo que importa es la evidencia en tu corazón de salvación.
una vida transformada. El Señor da este sermón del monte para dar estas evidencias. Acompáñame a capítulo 5. Dentro del sermón comienza a hablar de lo que es la vida cristiana, las evidencias con las bienaventuranzas. ¿Recuerdas ahí las bienaventuranzas? Capítulo 5. Y ve, ¿cuáles son las evidencias? Tú sabes que los bienaventurados son como aquel hombre del Salmo 1 que irá a la vida eterna. Entonces, esos bienaventurados, ¿quiénes son? Nota, versículo 3, pobres en espíritus. ¿Ves eso? Versículo 5, mansos. Versículo 6, hambre y sed de justicia. Versículo 7, misericordiosos. Versículo 8, limpio corazón. Versículo 9, los pacificadores. ¿Te das cuenta? ¿Qué son? ¿Actividades? No, son actitudes de carácter. Pero yo soy cristiano. Yo tengo una familia cristiana. Yo hago todas las cosas cristianas. ¿Tienes un corazón transformado? Hay actitudes evidentes, carácter transformado, que da testimonio de que realmente ha venido Cristo a tu vida, que realmente ha venido la salvación, que revela tu vida. Una religión, una costumbre, una simple profesión. ¿Eres cristiano de domingo? ¿Qué da evidencia de tu salvación? ¿Son evidentes los malos frutos, la religiosidad, la falta de amor, tu necedad, tu orgullo, tu falta de servicio? Si son evidentes esos frutos, ¿qué puede ver la gente en ti? Evalúa tu último año de cristiano. Evalúa tu último año de cristiano. ¿Hay amor por Dios y su palabra que te lleva a estudiarla, a aprenderla, a enseñarla, a predicarla? ¿Hay amor por otros que te lleva a servirles? ¿En qué ministerio has estado en este último año? Pero tú eres cristiano. Muy bien. Justin Bieber también dice que es cristiano. Y muchos artistas dicen que son cristianos. Queda evidencia. Pero yo estuve ahí. Yo tuve este pastor. Yo estaba ahí desde niño. Yo hice esto, yo hice aquello. Biblia básica, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay un fruto inalcanzable para el árbol malo. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Y en tercer lugar, regresemos a Mateo 7, versículo 19. Ahora déjame hablarte del inminente final del árbol malo. El inminente final. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta tercera declaración del Señor es enfática. Es el final. Es el destino del árbol malo. Lo puedes ver ahí. Y hay dos acciones, nótalo. La primera es cortado. ¿Qué haces cuando quieres quitar un árbol? Lo cortas. Es obvio, es cortarlo. Esta palabra cortado tiene que ver con quitar de golpe. Se usa metafóricamente aquí. Tiene que ver con cortar las bendiciones. Quiero enseñarte que esta palabra tiene dos aplicaciones, muy importantes dentro de la Biblia en Romanos 11. Vayan conmigo allá, Romanos 11. Porque este capítulo 11 nos habla acerca de la obra de salvación de Dios en los judíos y en los gentiles. Y en Romanos 11:22 nos dice la palabra lo siguiente: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, le está hablando aquí Dios a los gentiles, tú también serás, ¿qué? Cortado. Dios cortó temporalmente
las bendiciones a Israel. Se habla en este capítulo de un endurecimiento de corazón, se habla de un tropiezo, pero lo que hizo Dios es que temporalmente cortó a Israel de las bendiciones. Esta advertencia es dada a los gentiles para que no tomaran un orgullo. Y mire el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Lo que dice este versículo es que tú y yo como cristianos fuimos cortados de las ramas naturales, que es el mundo, la naturaleza humana, fuimos cortados y fuimos injertados contra naturaleza al buen olivo, a las bendiciones dadas primeramente para Israel. ¿Qué significa esto? Un falso creyente va a disfrutar un tiempo de bendiciones, pero después de un tiempo es cortado. Dios detiene las bendiciones. Como incrédulo hay bendiciones. Noten, regresen a Mateo 7 y noten que el árbol malo, el falso creyente, está plantado. ¿Lo ven? Está plantado. Por eso tiene que ser cortado. Es decir, el falso creyente disfruta de ciertas bendiciones. Escucha la palabra, está en una iglesia, convive con otros cristianos, está en el radio de influencia del Espíritu Santo, el cual es entre la iglesia, entre nosotros. Convive con cristianos, es servido por otros, se congrega, son bendiciones. Pero un día, dado que es un árbol malo, Dios le quita la bendición que disfrutaba y lo corta. Hebreos 6, 4 al 6 nos habla de una iluminación que estos hombres recibieron cierto tiempo. Ponga mucha atención en este versículo porque a veces ha confundido un poco. Hebreos 6, 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué dice el Señor? ¿Es posible? ¿Es posible, dice? No, es imposible. Noten la frase, fueron iluminados y gustaron del don celestial. Esto no es salvación perdida. Esto no es salvación perdida, esto es bendición temporal. Es influencia espiritual dentro del radio de acción del Espíritu Santo. Ellos estaban entre los verdaderos cristianos, adoptaron el lenguaje, recibieron bendiciones, pero finalmente fueron cortados. Algo no les gustó, algo les sacó de la costumbre, algo les desanimó, alguien no les saludó y se retiraron. Hermanos, la doctrina de la perseverancia, y tengo que hablar de esto para tener claro la contraparte, la doctrina de la perseverancia de los santos es bíblica. Juan 10, vayan conmigo allá, porque alguien puede pensar, ¿qué pasó? Perdió la salvación este hombre, ¿qué sucede? Y además ya no quiere el Señor restaurarlo. Juan 10, versículo 25 al 28. Pongan mucha atención, es un pasaje realmente conocido del buen pastor. Jesús le respondió, pongan mucha atención, os lo he dicho y no creéis. Vea a quién le está hablando. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Te das cuenta? ¿En dónde descansa nuestra salvación? No en lo que nosotros hagamos. Descansa en el hecho de que el buen pastor nos tiene en su mano. Y quiero que notes ahí estas frases, especialmente en el versículo 27. Es muy importante. Versículo 27. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, ¿qué de aquellos de Hebreos 6 que recayeron y ya no regresaron? ¿Falló Cristo? ¿Eran cristianos carnales? ¿Se le fueron de las manos al Señor? ¿Se pasaron entre los dedos? No. Eran personas que estaban ahí en la influencia de lo cristiano, pero un día fueron cortados. Fueron cortados. Un buen árbol persevera en la vida cristiana y permanece arraigado. Tal vez en un momento hay una cierta caída. En algún momento tal vez dejas de congregarte. En algún momento flaqueas. Pero ¿oíste lo que dijo Cristo? Nada los separará de mi mano. Yo les doy vida eterna. Un buen árbol no es cortado, el mal árbol sí es cortado. Es pérdida de bendiciones, amplia, pero principalmente estamos hablando del ámbito espiritual. Entonces el Señor revela aquí que hay una primera etapa en el juicio. Para quienes han estado dentro de una iglesia, en el radio de influencia, llevando una religiosidad, una vida cristiana tibia, para quienes han estado dentro de las actividades cristianas sin realmente tener un fruto espiritual en sus vidas, deben escuchar esto. Un día se va a acabar. Un día se terminará la oportunidad. Un día el Señor cortará. Y quiero que vean entonces la segunda acción, porque quiero ponerlas ambas enfrente de ustedes. La segunda acción es muy importante, Mateo 7:19. Segunda acción es echado en el fuego. ¿Ven eso? La primera acción es presente, la segunda acción es futura. El primer corte es presente, el ser echado en el fuego es futuro. La imagen que se usaba aquí, que se usa aquí en el primer siglo, era el basurero de la ciudad. Cada cierto tiempo había gente que pasaba y recogía la basura en carretas y las llevaba afuera de la ciudad donde estaba el basurero. Y entonces el basurero, ya más o menos tenemos una idea, se hace grande, hay mucha basura, si algo producimos como seres humanos es basura, y ese basurero la manera de eliminar esa basura era mediante el fuego. Entonces prendían esa basura y se habla de que había basureros que estaban prácticamente ahí encendidos todo el tiempo. Entonces esta gente llegaba con su carreta, con sus bolsas de basura, vamos a decirlo así, y entonces este basurero ya era algo enorme. Entonces tú no quieres hacer el basurero más grande, entonces tienes que tomar la basura y arrojarla, y aventarla allá donde está la flama. Y esta es la palabra que es utilizada aquí, es echado. En otras palabras, es arrojado, es lanzado con fuerza. Es decir, no hay ahí simplemente una caída fortuita, no hay ahí una casualidad. Es decir, Dios, y aquí particularmente Cristo lo sabemos, corta estos árboles, los saca de la bendición, los toma y los arroja fuertemente al fuego. Hay una acción determinada, clara, tajante, y este es el peligro inminente que existe para los árboles malos. Un inminente final, el infierno. Ya el Señor había hablado de esto ahí en el capítulo 5. Vean conmigo versículo 29, dentro del Sermón del Monte. Versículo 29, el Señor dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, lánzalo fuera, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea lanzado, arrojado al infierno. Lo puedes notar en el versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea ¿qué? Arrojado, lanzado con fuerza al infierno. Los fariseos
en ese tiempo eran los hijos del infierno. Ellos irían a una condenación. Ayer en Mateo 23 el Señor se los prometió. Y la palabra condenación es la palabra crisis. Crisis es condenación con K, crisis. Habla de una sentencia, de un juicio. Entonces, cuando regresamos a Mateo 7, versículo 19, ¿de qué está hablando el Señor? Realmente este versículo es fuerte. Está realmente siendo tajante. Y quiero dar ese énfasis a partir de este momento porque está diciendo: todo mal árbol, todo profesante que no tiene realmente fruto espiritual, todo profesante cristiano que no hay verdadera salvación, va a ser lanzado al lago de fuego, va a ser lanzado a una condenación. El Señor dio una ilustración de esto. En Lucas 13, versículos 6 y 7, dice el Señor, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y pon mucha atención. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. No lo hallo. ¿Estás listo? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Ves eso? ¡Wow! Ya no hay motivo para seguir manteniendo en la tierra a una persona así. Ha tenido su oportunidad, ha estado expuesto a predicaciones, ha estado en la iglesia, pero no ha dado fruto. Córtalo y échalo al infierno. Salmo 73, 18, se habla de estos hombres impíos cuando dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. La única razón por la que no han caído todavía, ni caen ahora, es solamente porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado, porque se dice que cuando ese esperado momento llegue, sus pies resbalarán. Luego serán simplemente lanzados. En ese mismo instante caerán en destrucción, como aquel que se encuentra en suelos inclinados y resbalosos, o en el filo de un abismo. No puede mantenerse firme por sí solo, y cuando se deja sin apoyo va a caer. El pastor Jonathan Edwards dijo acerca de esto: no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento que el mero placer de Dios. Para Dios es fácil lanzar a cualquiera al infierno, a cualquiera. ¿Has visto qué fácil es aplastar un gusano? ¿Qué fácil es destruir una telaraña? Así de fácil es para Dios arrojar a cualquiera al infierno. ¿Qué somos nosotros para que permanezcamos de pie frente a Él? ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué quiere Dios que hombres y mujeres que han comido las uvas de Sodoma sigan permaneciendo en la tierra? ¿Por qué habrían de seguir gastando aire, usando una tierra, si sus vidas, carentes de fruto espiritual, simplemente dan testimonio que tienen que ir al lugar al que pertenecen? ¿Por qué Dios quiere mantener a hombres que han aceptado las 30 piezas de plata? ¿Para qué mantener a religiosos que en sus corazones abrazan al Dios de las riquezas y que solo se aparecen por un par de horas en domingo para calmar sus conciencias? Realmente son poco útiles por un poco de tiempo. Después tienen que ir a la horca. ¡Córtalo! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Lucas 13:7. Noten esta frase: pende sobre ellos una sentencia de condenación al infierno. Este es el fin inminente del árbol malo. Nada lo hará escapar de la sentencia. Nada lo hará escapar en ese momento. Merecen ser arrojados allí, pertenecen allí, han estado en camino allí. Dios les sumergirá entonces en la lava ardiendo de la condenación, y no hay nada que en ese momento les salve. Juan 3:18, el que no cree ya ha sido, ¿qué? Condenado. Entonces, ¿quieres confiar en tu religiosidad para ir a un cielo donde tal cosa es repulsiva delante de Dios? ¿Quieres depender de una vida tibia y mediana que apenas se contenta con medio congregarse, medio orar, medio servir,
medio estar, de modo que cada inconverso pertenece propiamente al infierno. Y debemos recordar que ese era nuestro lugar, no pertenecíamos a otro lado, pero por la gracia de Jesucristo fuimos rescatados. Las lenguas de fuego ya ansiaban tomarnos, devorarnos. Ese era nuestro lugar, pero Dios nos salvó en Cristo. Y por eso es que ahora el fruto del Espíritu es evidente en quienes han venido a Cristo, y el fruto del Espíritu está ausente en quienes pertenecen al infierno. Sin embargo, sigue siendo el lugar de todo incrédulo. Todo aquel que hoy no se ha arrepentido de sus pecados y se ha vuelto a Cristo, pertenece hasta hoy al infierno. ¿Por qué quieres seguir jugando con el pecado?, preguntaría al incrédulo. El lugar para tal persona es el fuego. Allí pertenece. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de que su vida caiga en ese horno de condenación, porque la condenación es inminente. El Señor le dijo claramente a los fariseos: vosotros sois de abajo. Allí estás atado, les dijo. Allí se dirigen, allí llegarán. Muchos hoy están siendo alentados a ir ahí. Y esto es tremendo. Palabras engañosas que prometen salvación y comodidad a cambio de dinero y éxito. En pocas palabras, ¿sabes lo que hacen estos falsos maestros? ¿Qué están diciendo? Vamos todos al infierno. Tienen razón. Pertenecen allí. Y allí irán. Y allí irán. Algunos prometen encuentros espirituales con Cristo, pero he aquí una noticia: no le encontrarán. El único encuentro será con Satanás y sus demonios en el fuego de infierno, y los millones de gentes que hasta el día de hoy llevan una vida tibia, creyéndose cristianos, profesando un cristianismo que solamente se da evidencia en su apenas mediocre asistencia en algunos momentos. Poca oración, poco o nada de oración, poca o nada de conocimiento de Dios. Todo está dispuesto. El lugar de tormento está listo. Las flamas se han encendido. El fuego eterno está preparado. La condenación final está profetizada, y mientras tanto, las malas obras, los malos frutos, se están acumulando. La ira de Dios para el día de la ira. Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios es como un leñador que ha tomado el hacha, se ha parado frente al árbol malo, lo ha medido y está listo para cortarlo. A menos que el Evangelio les salve, a menos que el Evangelio les ilumine. Hermanos, a menos que la salvación les ilumine, a menos que crean que Cristo vino para pagar en la cruz por ese pecado, a menos que el Evangelio llegue a sus corazones y se arrepientan, y las evidencias sean claras y sus frutos comiencen a verse. Las palabras del Señor son determinantes. Es cortado y es echado en el fuego. Noten que no hay paso intermedio. ¿Ven eso? No hay purgatorio, no hay más posibilidades de redimir los pecados. El tiempo se ha acabado. Es todo. Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre, porque nos pones delante de tu palabra esta advertencia tan clara. En primer lugar, la gran bendición de saber que tu Espíritu produce buenos frutos en quienes hemos creído en ti. El corazón transformado, el carácter conforme a Cristo,
la vida santificada, viviendo para tu gloria. Gracias, Señor. Pero también te damos gracias porque nos presentas esta fotografía de los árboles malos que irán a un inminente final. Y que hoy quiero pedirte, Señor, que si hay alguien aquí que profesando cristianismo, que teniendo años y años, siendo bendecidos con tu palabra, con actividades, hoy sus vidas revelan una tibieza, una ausencia de la obra de tu Espíritu. Quiero suplicarte que tengas misericordia de ellos, para que tu Espíritu les convenza de su pecado y les haga ver el juicio que pende sobre ellos, y que un día serán cortados y serán echados al infierno, aunque hayan estado toda su vida profesando cristianismo. Hoy te pido, Señor, que si hay alguien así entre nosotros, le des la convicción de su pecado y le muestres que el camino al infierno es seguro, a menos que se arrepienta y que crea que tu Hijo ha pagado por ese pecado en la cruz, que ha muerto y ha resucitado y ha subido a tu diestra para perdón de nuestros pecados. Hoy te suplico, porque si hay alguien entre nosotros que es un árbol malo, con frutos malos, le concedas el arrepentimiento por la fe en tu Hijo. Te damos gracias, nuestro Dios, porque a través de tu palabra nos exhortas y nos haces evaluarnos para vivir una vida que te honre a ti y que también dé seguridad y certeza de la salvación que hemos recibido en Cristo, en quien te lo pedimos y te damos gracias. Amén.